Listo, chicos. Entonces, les decía, ¿ya? Que hablar de unidades químicas de masa es hablar de todo lo que son relaciones cuantitativas en química, ¿ya? Estas relaciones cuantitativas implican reconocer todo lo que son masas, todo lo que son cantidades para átomos, iones, moléculas, y nos va a dar la base para cuando nosotros tengamos que trabajar más adelante algunos temas que simplemente son aplicativos, como por ejemplo el estado gaseoso, como por ejemplo la estequiometría, en donde ya no haremos un contexto teórico de lo que son unidades químicas de masa, sino utilizaremos la aplicación de lo que vayamos a aprender el día de hoy, ¿ya? Para hablar de unidades químicas de masa, nosotros tenemos que tocar inicialmente un concepto, que es el concepto de mol. La mol sirve para contabilizar, para contar cantidades de cosas, cantidades de átomos, iones, moléculas, y en principio cualquier ente nosotros lo podríamos contar a través del mol. Solamente que el mol tiene mayor utilidad cuando nosotros hablamos de átomos, iones, moléculas o de partículas subatómicas, porque como estas partículas o estos entes son muy, muy pequeños, entonces vale la pena expresarlos de alguna manera. En este caso, utilizando el concepto de mol. Una mol es equivalente a 6,02 por 10 a la 23 elementos de lo que nosotros estamos analizando. Por ejemplo, si yo te hablo de un par de ladrillos, estoy hablando de dos ladrillos. Si yo te hablo, por ejemplo, de una docena de ladrillos, hablaré de 2 ladrillos. De un 100 de ladrillos será 100 ladrillos y de un millar de ladrillos será 1000 ladrillos, obviamente. Igual, un par de hojas son 2 hojas, un 100 de hojas son 100 hojas, un millar de hojas son 1000 hojas, y una docena de hojas vendría a ser 12 hojas. Cuando nosotros hablamos de una mol equivale a 6,02 por 10 a la 23 elementos de ese algo. Entonces, en principio, así como un millar de ladrillos equivale a 1000 ladrillos, una mol de ladrillos equivaldrá a 6,02 por 10 a la 23 ladrillos. Así como un millar de hojas equivale a 1000 hojas, en el caso de una mol de hojas equivale a 6,02 por 10 a la 23 hojas. El número 6,02 por 10 a la 23 es una constante universal. Se conoce con el nombre de número de Avogadro. Y es un número muy, muy grande. Y su principal utilidad es cuando nosotros tenemos que trabajar con átomos, con iones, con moléculas, cuando la materia es muy, muy pequeña. ¿Ya? Entonces, si tú ves, por ejemplo, aquí, lo que te están diciendo es, tengo un mol de átomos. Un mol de átomos equivale a 6,02 por 10 a la 23 átomos de carbono. Si yo tengo un mol de moléculas de agua, equivale a 6,02 por 10 a la 23 moléculas de agua. Si yo tengo un mol de iones, equivale a 6,02 por 10 a la 23 iones nitrato. Si yo te digo, tengo un mol de protones, equivale a 6,02 por 10 a la 23 protones. Si yo tengo un mol de electrones, equivale a 6,02 por 10 a la 23 electrones. O sea, depende de lo que tú necesites para que puedas emplear qué sé yo, con protones, con neutrones, con electrones, y utilizar el número 6,02 por 10 a la 23. Ese número 6,02 por 10 a la 23 es un número que debes memorizar. Se llama número de Avogadro, ¿ya? Y es una constante universal. En exámenes de admisión tú puedes emplear como número 6 por 10 a la 23. Depende mucho de tu conveniencia y de cuán práctico puedas ser tú para enfrentar un ejercicio. Normalmente vas a utilizar 6,02 o 6,022. Pensando en exámenes del tipo UNI, en donde tienes una calculadora disponible, puedes utilizar 6,02, 6,022, e incluso en los libros antiguos tú vas a encontrar el valor 6,023. Para exámenes tipo San Marcos, Callao, Villarreal, exámenes de este tipo, ¿ya? Ahí, como no tienes la facilidad de una calculadora, podrías emplear el número 6 por 10 a la 23 como una muy buena aproximación. Los exámenes de Callao más bien son exámenes que hacen mucho énfasis en la parte numérica, ¿ya? Pero para exámenes tipo San Marcos, tipo Villarreal, tipo agraria, la parte numérica no es tan extensa como en el caso de UNI o como en el caso de Callao. Así que una buena aproximación podría ser que tú utilices 6 por 10 a la 23. ¿Ya? ¿Por qué? Porque es más fácil multiplicar o dividir por 6 por 10 a la 23
que hacerlo por 6,02 o por 6,022. Entonces, para eso tú utilizas la mol. La mol se utiliza para contabilizar, ¿ya? Entonces, así como yo utilizo la mol para contabilizar, voy a utilizar la unidad de masa atómica para expresar masas muy pequeñas, muy pequeñas, del orden de átomos, iones o moléculas. Si, por ejemplo, yo te digo 1.000.000 de hojas tiene 1.000 gramos, significa que cada hoja en promedio debe pesar 1 gramo, ¿cierto? Si 1.000.000 de hojas, o sea, 1.000 hojas pesan 1 kilogramo, entonces significa que cada hoja en principio debería pesar en promedio 1 gramo. ¿Está bien? Entonces, para nosotros expresar masas muy pequeñas, utilizamos la unidad de masa atómica, sobre todo cuando tenemos que hablar de átomos, de iones o de moléculas. ¿Por qué? Porque expresarlo con un número de cifras decimales tan alto no tendría mucha lógica, ¿ya? Para contabilizar, tú utilizas la mol, pero para expresar las masas pequeñas, utilizas la unidad de masa atómica. La unidad de masa atómica equivale a 1,66 por 10 a la menos 24 gramos y por definición corresponde a la 12ª parte de la masa de un isótopo del carbono 12, ¿sí? El carbono 12 se le ha asignado exactamente la masa de 12 UMA. Por lo tanto, un 12avo de su masa equivale a un UMA. Un UMA es el 12avo de la masa de un átomo de carbono 12. Tú lo vas a encontrar con el nombre UMA, unidad de masa atómica, o lo vas a encontrar con el nombre U, ¿sí? Que también corresponde a la unidad de masa atómica, ¿ya? Ahora, si nosotros analizamos, un UMA también equivale a la inversa del número de Avogadro expresado en gramos, ¿ya? Eso quiere decir que si tú multiplicas el UMA por el número de Avogadro, esto corresponde a 1 gramo. Importante, entonces lo que tenemos hasta el momento. Lo que tenemos hasta el momento es la mol, que me sirve para contabilizar, y la unidad de masa atómica, que te sirve para expresar masas muy pequeñas, ¿de acuerdo? Si yo, por ejemplo, te digo, oye, ¿cuántos granitos de arroz hay en un saco de arroz? ¿O cuántos granitos de azúcar hay en un saco de azúcar? Obviamente, el número es un número enorme, ¿correcto? Y si yo te digo ahora, ¿cuál es la masa de cada granito de arroz? ¿O cuál es la masa de cada granito de azúcar? Pensar en contabilizar grandes cantidades me lleva a utilizar la mol. Pero expresar masas muy pequeñas como la masa, en este caso, de un átomo, de un ion o de una molécula, te lleva a pensar en la unidad de masa atómica. ¿Ya? La unidad de masa atómica tiene esa finalidad. ¿Ya? Ahora, vamos a trabajar conceptos que son muy empleados a nivel del centro preuniversitario, particularmente de CEPRE, en donde hace mucho énfasis en estos términos. Uno de los primeros es, por ejemplo, la masa isotópica, ¿ya? La masa isotópica es la masa de un isótopo en particular de un elemento químico. Esa es la masa isotópica, masa en particular de un isótopo de un elemento químico. Por ejemplo, si tú tienes al hidrógeno, el hidrógeno está formado por 3 isótopos, el protio, el deuterio y el tritio, ¿ya? Cada uno de ellos, tanto el protio, el deuterio como el tritio, tienen su propia masa isotópica. El carbono tiene carbono 12, carbono 13, carbono 14, y cada uno de ellos tiene su propia masa isotópica. La masa del isótopo es su masa isotópica, y esa masa isotópica está expresada en UMA, unidad de masa atómica. Punto muy importante porque el alumno muchas veces confunde lo que es masa isotópica con número de masa. La masa isotópica viene a ser la masa que tiene un isótopo particular de un elemento químico. Es como si, por ejemplo, yo te digo, mira, tengo aquí al protio, ¿ya? Si yo tengo aquí al protio y quiero saber cuál es la masa isotópica de él, yo lo que debo hacer es a ese protio, ya imaginando, lo voy a colocar sobre una balancita atómica y el protio lo que me va a botar la balancita atómica imaginaria es decir, oye, mira, él pesa 1,00781, ¿ya? Si yo tengo el oxígeno 16 a ese isótopo en particular y lo coloco sobre esta balancita imaginaria que te digo, esa balancita me va a lanzar el número 15,9949U. Si tú redondeas este número redondeado es 1 y este número redondeado es 16. Ah, entonces, profesor, ¿este número y este número son lo mismo? No, mucho cuidado.
El número que tú tienes acá se conoce con el nombre de número de masa. Y el número de masa es un número entero que te indica la cantidad total de protones y de neutrones. En cambio, este numerito que tú tienes acá es la suma de todo el átomo en particular expresado en UMA, ¿ya? Entonces, la masa isotópica viene a ser esto de acá, o la masa de un isótopo en particular de un elemento químico. Ahora, la masa isotópica relativa es exactamente lo mismo, solamente que tú la relacionas respecto al UMA. ¿Qué quiere decir esto? Que si la masa isotópica del hidrógeno vale 1,0078 UMA, tú lo que vas a hacer es lo relacionas con respecto a un UMA, o sea, lo divides entre un UMA con UMA se va, y te va a quedar que la masa isotópica relativa, ¿ya?, es igual a 1,0078. Lo mismo ocurre para el caso del oxígeno. Si yo divido la masa isotópica entre un UMA, me va a dar 1,0078. Profe, ¿y tanta cosa? Sí. Bueno, lastimosamente esto es lo que se considera como parte teórica en el capítulo de unidades químicas de masa, así que hay que conocer. La masa isotópica es la masa del isótopo en particular de un elemento químico. Si el hidrógeno tiene 3 isótopos, cada uno de esos isótopos tiene su propia masa isotópica. Si el carbono tiene 4, 5 o más isótopos, la masa isotópica de cada uno de estos isótopos es lo que se expresa como U, ¿ya? Y la masa isotópica relativa simplemente la relacionas con respecto a un U, ¿ya? Eso es la masa isotópica. Ahora, la masa isotópica promedio viene a ser el promedio de las masas isotópicas de todos los isótopos con los que cuenta un elemento químico, ¿ya? Entonces, si un elemento químico, como por ejemplo el hidrógeno, tiene 3 isótopos, el protio, el deuterio o el tritio, la masa isotópica representativa, lo que va en la tabla periódica, eso se halla como un promedio ponderado. Y este promedio ponderado está relacionado con la abundancia que tiene el isótopo más estable y más abundante, valga la redundancia, ¿ya? ¿Cómo calcular la masa isotópica promedio? La masa isotópica promedio será el producto de las masas isotópicas de cada uno multiplicado por su abundancia. Masa por abundancia, masa por abundancia, masa por abundancia, entre abundancia total, ¿de acuerdo? Ahora, muy importante, como es un promedio ponderado, ¿ya?, la masa isotópica promedio va a estar bastante cercana a la del isótopo más abundante. Por ejemplo, si tú ves al protio, al deuterio y al tritio, hay 3 isótopos y 3 masas, la masa 1, la masa 2 y la masa 3, ¿ya? Pero si tú vas a la tabla periódica, la masa representativa del hidrógeno es 1. ¿Y por qué razón? Porque el protio es el isótopo más abundante, ¿no? Si tú tienes al carbono, como carbono 12, carbono 13, carbono 14, ¿ya?, si tú vas a la tabla periódica, el peso representativo del carbono es 12. ¿Y eso por qué? Porque el isótopo más abundante del carbono es justamente el carbono 12. Entonces, la masa isotópica promedio siempre va a estar dirigida o va a estar relacionada hacia el isótopo más abundante. Pero pueden darse el caso que haya algún tipo de abundancia que sea representativa de diferentes isótopos, como por ejemplo en el caso del cloro. Mira, fíjate, el cloro tiene 2 isótopos, el cloro 35 y el cloro 37. El cloro 35 tiene una masa isotópica que es 34,969, mientras que el cloro 37 tiene una masa isotópica que es 36,966, ¿ya? ¿Cuánto es la abundancia de este señor? 75,78%. Y la abundancia de él, 24,22%. Pregunta, ese que tú tienes acá, 35 y 37, ¿cómo se le llama a esos números? ¿Qué son en particular? ¿Ah? ¿Qué es este 35 y qué es este 37? ¿Qué te representa? Excelente, Juan. Te representa el número de masa, ¿correcto? El número de masa es un número entero que te define la cantidad total de protones y de neutrones. Sin embargo, lo que tú tienes acá es la masa isotópica. Si tú te das cuenta y redondeas esto o redondeas el de acá, ellos van a ser las masas muy similares a los números de masa, pero no son iguales en estricto el número de masa y la masa isotópica. Si yo quiero saber
¿Cuál va a ser la masa del cloro que voy a colocar en la tabla periódica? Debo calcular la masa isotópica promedio. ¿Y cuál es la masa isotópica promedio? Masa por abundancia entre abundancia total. O sea, en el caso particular del cloro, tendría que ser 34,969 por 75,78. 36,966 por 24,22 y dividido entre la abundancia total, que sería el 100%. O sea, el por E más el por E entre 100 me da la masa isotópica del cloro. ¿Y cuánto vale la masa isotópica del cloro? 35,45, que es la masa representativa que va en la tabla periódica. ¿Ya? Entonces, ¿qué es la masa isotópica promedio? Esa masa isotópica promedio también se le llama peso atómico, ¿ya? Y son los pesos representativos que van en la tabla periódica. Las masas atómicas comunes son, por ejemplo, estas que tenemos acá. Yo te recomiendo que tú memorices por lo menos la del carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Si puedes memorizar más, mejor todavía. Te va a ser de gran utilidad, ¿ya? Por ejemplo, el hidrógeno pesa 1, el carbono pesa 12, el nitrógeno pesa 14 y el oxígeno pesa 16. Son sus masas isotópicas, masa isotópica promedio, o también conocido con el nombre de peso atómico, ¿ya? El peso atómico o masa atómica son términos que se utilizan indistintamente, pero lo correcto y la tendencia actual es que en vez de llamarlo peso atómico, se le llame masa atómica, ¿ya? Entonces, ¿cuáles debe memorizar? Carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, ¿ya? Ahora, al igual que nosotros analizamos para los casos anteriores, siempre que me indiquen algo relativo, es relacionado a algo. En este caso, si me dicen masa isotópica promedio relativa, va a ser la masa isotópica promedio con respecto al U, ¿ya? Analicemos lo que vimos nosotros anteriormente, ¿ya? Si hacemos acá, ¿qué diremos? El concepto de mol, ¿para qué nos sirve? El concepto de mol nos sirve para contabilizar materia, contabilizar cantidad de sustancia, contabilizar N, contabilizar átomos, iones, moléculas, ¿correcto? Y utilizo el número de Avogadro, 6,02 por 10 a la 23, para este fin. Una mol de algo contiene 6,023 o 6,02 por 10 a la 23 elementos de ese algo. Un mol de protones, 6,02 por 10 a la 23 protones. Un mol de electrones, 6,02 por 10 a la 23 electrones. ¿De acuerdo? Puedes utilizar indistintamente el número 6, 6,02, 6,022. Eso va a depender mucho ya de tu habilidad con la matemática. Entonces, mol, ¿para qué me sirve? Para contabilizar. La unidad de masa atómica te sirve para expresar masas que son muy pequeñas, del orden de átomos, iones, moléculas o partículas subatómicas fundamentales. Por definición, un UMA es la 12ª parte de la masa de un átomo de carbono 12 y equivale a 1,66 por 10 a la menos 24 gramos. Si tú multiplicas un UMA por el número de Avogadro, tienes un gramo. Y acuérdate que el número de Avogadro es una mol, o sea, una mol de UMAS equivale a un gramo. Así de sencillo, ¿ya? Ahora, nosotros tenemos la masa isotópica, que es la masa de un isótopo en particular. Si el hidrógeno tiene 3 isótopos, proteo, deuterio y tritio, cada uno de ellos tiene su propia masa isotópica expresada en UMA, unidad de masa atómica. Y si cada una de esas masas isotópicas yo la divido entre un UMA, recibe el nombre de masa isotópica relativa, para cada isótopo en particular. Ahora, ¿cuál es la masa representativa o el peso atómico representativo que ve en la tabla periódica? Se llama masa isotópica promedio. Esa masa isotópica promedio, tú la hallas como el promedio ponderado de todas las masas isotópicas de los elementos o de los isótopos con los que cuenta este elemento químico. Por ejemplo, si tú tienes aquí que el elemento cloro tiene los isótopos cloro 35 y cloro 37, masa por abundancia entre la abundancia total te genera la masa atómica del cloro, la que va en la tabla periódica. Importante, la masa isotópica se parece mucho al número de masa. Es prácticamente lo mismo redondeado, ¿ya? Pero no tienen el mismo concepto. El número de masa es un número entero, ¿ya? Que define protones y neutrones, mientras que la masa isotópica es la masa que tiene el isótopo expresado en UMA. Y otro punto también en extremo importante es que la masa
isotópica promedio siempre va a estar dirigida o va a estar relacionada con la masa isotópica del isótopo más abundante y más estable que tenga el elemento químico, ¿correcto? No, es una buena observación, Juan. Solamente se consideran, le llaman los isótopos naturales. Los radioactivos no, ¿ya? En el caso del carbono, tú considerarías solamente carbono 12, carbono 13. En el caso del hidrógeno, considerarías solamente al proteo y el deuterio. Al tritio no, porque es una sustancia radioactiva. Pero el hecho de que sea radioactivo no significa de que no tenga masa isotópica. Sí tiene su masa isotópica. Pero para el cálculo de la masa isotópica promedio solamente utilizas a los isótopos naturales, así le llaman. Isótopos naturales se entiende como no radioactivos, que no presenten radioactividad. ¿Ya? Muy bien, gracias por la aclaración, Juan. Entonces, ahora, ¿qué masas tú vas a colocar en la tabla periódica? La masa que tú colocas en la tabla periódica son aquellas masas que ya han sido calculadas. O sea, tú no te vas a dar el trabajo de estar calculando cada una de las masas isotópicas promedio, como hemos visto anteriormente. No, tú lo que tienes que hacer es memorizar esas masas isotópicas. Y esas masas isotópicas comunes, las que te pide casi siempre el examen que memorices, son las del carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. ¿Ya? Ahora, la masa isotópica promedio relativa es esa misma masa, pero al dividirla entre UMA ya no tiene unidades, ¿correcto? Es lo mismo, pero sin unidades. Entonces, esos términos hay que conocerlos porque aparecen como parte de las preguntas sobre todo del centro preuniversitario, ¿ya? Ahora, peso fórmula y peso molecular. El peso fórmula se halla sumando los pesos atómicos de todos los elementos o de todas las especies que tú vas a encontrar dentro de un compuesto químico, ¿ya? Antiguamente se utilizaba el término peso molecular, ¿ya? De manera muy indiscriminada. Sin embargo, hay que tener en cuenta algo, que no todas las especies van a formar moléculas, ¿ya? No todas las especies van a formar moléculas. Si tú tienes un compuesto iónico, los compuestos iónicos no forman moléculas. Los compuestos iónicos lo que forman son redes cristalinas. Y estas redes cristalinas tienen como una mínima unidad representativa a la unidad fórmula. Entonces, no es correcto que tú a un compuesto iónico le digas que tiene un peso molecular. No, eso no es cierto. Es lo que tiene es un peso fórmula, ¿ya? Si tú tienes una molécula, de ella sí puedes hablar de su peso molecular. De la molécula de agua, el peso molecular del agua. De la molécula de dióxido de carbono, el peso molecular del dióxido de carbono. Porque son moléculas, ¿ya? Pero si no es así, tú no puedes hablar del peso molecular, ¿ya? ¿Cómo lo calculas? Facilito. Si tú tienes la fórmula, lo que vas a hacer es simplemente contabilizar. El carbono pesa 12. 12 por 6, 72. Más 12 del hidrógeno, 84. 16 por 6, 96. 96 más 12 más 72 me da 180. Igual aquí, para el fosfato de calcio, el oxígeno pesa 16 por 4, 64. El fósforo pesa 31, 64 más 31, 95. 95 por 2, 190. El calcio pesó 40, 40 por 3, 120. 120 más 190, 310. Acá está. Peso fórmula, peso fórmula. Profe, ¿lo puedo llamar peso molecular? A él sí lo puedes llamar peso molecular, porque esta es una sustancia molecular, es un compuesto covalente. Pero acá no. Yo no puedo hablar de él del peso molecular porque esto es un compuesto iónico, y en los compuestos iónicos no existen moléculas, existen unidades fórmula. Ahora, un concepto muy útil es el de masa molar, ¿ya? La masa molar viene a ser la masa de una mol de algo. Por ejemplo, la masa molar de un elemento viene a ser el peso de una mol, el peso en gramos de una mol. El peso o la masa molar de un compuesto molecular va a ser su peso molecular, expresado en gramos, ¿ya? De una mol de esa sustancia, para que se entienda mejor la idea, ¿ya? Si un átomo de carbono 12 tiene una masa de 12 UMA, ¿ya? Una mol de carbono 12, ¿qué masa va a tener? Ah, bueno, lo que tendría que hacer es esto multiplicado por una mol, o sea, por el número de Avogadro. Chicos, si ustedes multiplican 12 UMA por el número de Avogadro, tú acuérdate que UMA por el número de Avogadro me da gramos. Entonces,
un átomo de carbono 12 va a tener una masa de 12 UMA, pero una mol va a tener 12 gramos. Igual acá, si tú tienes el calcio tiene una masa de 40 UMA. Entonces, una mol va a tener una masa de 40 gramos. Si tú te das cuenta, la masa atómica expresada en UMA numéricamente es igual a la masa de una mol. Idéntico. Si él pesa 12, aquí es 12. Si él pesa 40, aquí va a ser 40. Es idéntico. Solamente que acá tú lo expresas en UMA y acá tú lo expresas en gramos. Y entonces, ¿qué sería la masa molar? Sería esa misma masa, pero con respecto a una mol. O sea, una mol de él pesa 12 gramos. Entonces, su masa molar será 12 gramos por mol. Una mol de él pesa 40 gramos. Entonces, su masa molar será 40 gramos por mol. Para el caso del metano, por ejemplo, su masa molecular vale 16 UMA. Entonces, una mol de él tiene 16 gramos. O su masa molar es 16 gramos por mol. Como quieras ver. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si tú tienes aquí al fósforo, al calcio, a la glucosa o al fosfato de calcio, saca su peso fórmula. ¿Cuál es el peso fórmula de él? 31. Entonces, una mol debe tener 31 gramos. De él, su peso fórmula vale 40 UMA. Entonces, una mol debe tener 40 gramos. Entonces, ¿a qué es igual la masa molar? Para él va a ser 31 gramos por mol y para él va a ser 40 gramos por mol. Obviamente, para él, para la glucosa, va a ser 180 gramos por mol y para el fosfato de calcio, 310 gramos por mol. ¿Esto es importante? Sí, porque independiente de si tú estás frente a un átomo, una molécula, un ion, siempre vas a tener una masa molar. O sea, no te importa qué tipo de especies tenga, todo tú lo vas a expresar en términos de la masa molar. ¿Ya? Entonces, hasta aquí, preguntas, consultas, comentarios, chicos. Excelente.